Hola, a propósito del Día del Idioma, que en muchas regiones se refiere al castellano con relación a Cervantes Saavedra o al inglés con William Shakespeare, hoy quiero plantearles un tema que a mi parecer es absolutamente relevante y tiene que ver con la desaparición o la muerte de una lengua. Para poder visualizar el tamaño del asunto, yo creo que es necesario entender primero cuántos idiomas existen en el mundo y cuántos están en riesgo de extinción. Bueno, los números realmente varían dependiendo de las técnicas etnográficas y a veces de unas consideraciones lingüísticas, si esto es un dialecto o es patuá o qué es en general. Pero el doctor David Crystal propone un número aproximado de 6.000 lenguas, o mejor dicho, de hecho él propone un rango que va entre 5.000 y 7.000 lenguas. Un elemento que es importantísimo considerar aquí es que el 95% de la población mundial habla solamente el 5% de los idiomas existentes. Y, de manera inversa, el 5% de la población mundial habla el 95% de todos los idiomas existentes. Esto es importante porque ustedes podrán imaginarse la presión gigantesca de los grandes idiomas, si se quiere así, comparados con los idiomas más pequeños. Aquí, por ejemplo, muestro en esta gráfica los principales idiomas hablados en el mundo y la población que los habla. Ahora bien, ¿cuántos de estos idiomas estarían en riesgo de extinción? Primero, debemos entender que a lo largo de la historia han muerto muchísimos idiomas. Esta muerte se determina cuando solo queda un hablante nativo, pues se requerirían dos para poder determinar cuál es el nivel de dominio de ese idioma. De la misma forma, se tiene que determinar que un idioma está en riesgo cuando las nuevas generaciones no pueden o no están interesadas en querer aprenderlo. O simplemente cuando por otras razones, que puede ser de guerras, muertes, incluso desplazamientos, no hay forma de heredarlo a la siguiente generación. Para la década del 2015 a 2025 se calculó que alrededor de 500 idiomas podrían haber desaparecido. Con mucha razón, el mismo Crystal manifestó que la muerte de un idioma es una catástrofe cultural y una catástrofe académica, pues con un idioma se muere toda una cosmovisión, una forma de entender el mundo, un sistema complejo de pensamientos y una descripción específica de un entorno. Pero hay un asunto de mayor gravedad aún. Desde 1950 hasta la fecha han muerto más idiomas en el mundo que en toda la historia de la humanidad, desde que existen reportes de la existencia de los idiomas. Más aún, con la llegada o el advenimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el deterioro de las lenguas en peligro ha aumentado a niveles alarmantes. De seguir así en esta tendencia, en 50 años estaríamos hablando que apenas un puñado de idiomas podrían subsistir. La pregunta que sigue es indudablemente, ¿qué podemos hacer? Aunque algunos estudiosos agregarían, deberíamos preocuparnos, porque es una pregunta válida, pero bajo estas dos preguntas hay una realidad latente. Primero, mantener viva a una lengua es un asunto complejísimo que incluye la incidencia política, el trabajo en las estructuras sociales, culturales y económicas y una visión crítica de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en relación con las comunidades que hablan tales idiomas. Muchos idiomas con poblaciones reducidas han sobrevivido al desplazamiento, a las guerras y hasta intentos de exterminio, como pasó, digamos, en el caso del hebreo. El castellano tiene la fortuna de estar dentro de los idiomas de mayor crecimiento en el mundo, pero otros idiomas no han corrido con la misma suerte y han desaparecido o están a punto de desaparecer. Desde hace más de 30 años el mundo ha enfrentado una corriente fuerte de la globalización con un retorno a raíces lingüísticas como símbolo de identidad y como arraigo cultural. Por ejemplo, es esperanzador ver los cambios que ha habido en Cataluña con respecto al catalán, en Irlanda, en Escocia, en Paraguay, en Ecuador y en Perú con el quechua y el quichua, al ver lenguas locales como la base fundamental para la reconquista de la identidad cultural. En Colombia son loables los trabajos de intervención etnolingüística y la promoción de las 20 familias de lenguas existentes que cubren más o menos unas 66 lenguas. Sin embargo, la mera descripción lingüística, es decir, ir al campo, tomar fotografías de esa lengua, tratar de transcribirla, no son puntos suficientes.
La creación de gramáticas y de cartillas en lenguas locales no tendrá ningún efecto si estas iniciativas no están acompañadas de una decisión política de promover y mantener esas identidades culturales. Estas grabaciones y estas cartillas es equivalente a tomar un ave en vías de extinción y sacarles el ADN para poder contarle a las generaciones posteriores que eso existió. Realmente en la práctica lo que se está haciendo es muy poco. Entonces quedan muchísimas preguntas que tienen que ver no solamente con la visión lingüística, sino con toda la estructura cultural, política y económica alrededor de las comunidades para invitar a valorar, promover sus propias dinámicas internas y así hacer que las lenguas sigan siendo un motivo de orgullo y de identidad local y no como se acostumbró en el siglo pasado y aún en algunos lugares, su uso era incluso un motivo de vergüenza.